Sin fronteras, sin barreras, la insular Radio Victoria. Bien, amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. Ya tenemos en presencia nuestra a William Cárdenas, quien para todos ustedes ya saben, pues está muy abogado y muy abocado a lo que tiene que ver pues con las gestiones que se hacen en la Corte Penal Internacional desde hace muchísimo tiempo con respecto al régimen criminal de Venezuela. Y yo quiero comenzar porque William nos dé más o menos una panorámica de lo que significa la petición del fiscal a la Sala de Asuntos Preliminares de la Corte Penal Internacional con respecto a que le permitan continuar las investigaciones. Ahí hay un grado de eh, implicación implícita, ¿no? Porque para este fiscal, eh, el régimen de Venezuela no ha cumplido para nada con las exigencias que se le hicieron y por el contrario se ha puesto más de bulto lo criminal que es. Así es, José Antonio. Yo creo que este ha sido un paso que esperábamos, muy importante en un proceso que viene avanzando sin detenerse. O sea, tiene sus pausas normales dentro de los procesos de la justicia internacional, pero cuando esto se puso en marcha casualmente ayer, hace un año, ¿no? El 3 de noviembre del 2021, el fiscal Karim Khan viajó a Caracas y en el Palacio de Miraflores al propio Maduro le dijo que daba inicio a la investigación por los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en el país. Ahora, eh, ante el requerimiento que había hecho el gobierno de Venezuela para que el fiscal, la fiscalía, la Corte Penal Internacional se inhibiera en el conocimiento de esos crímenes de lesa humanidad, eh, porque supuestamente la justicia venezolana estaba en capacidad de poder hacer las investigaciones, establecer las responsabilidades y los castigos de quienes resultaren culpables de todos esos hechos. Bueno, pues ante esa petición, el fiscal ha presentado un documento en donde él insiste en continuar con la investigación. El documento es un documento de 62 páginas que desmonta de una manera rotunda y categórica los argumentos del gobierno venezolano. Esta incidencia procesal la va a decidir la Sala de Cuestiones Preliminares. O sea que eh, era una, sabes que se produjeron muchos rumores en torno a esto, que trataban de descalificar a algunos magistrados. Bueno, pues todo eso ocurrió por gente que hace las cosas sin fundamento. Un proceso de esta naturaleza y en general los procesos judiciales no se litigan en medios de comunicación. Mm. No es la justicia mediática la que se impone. La verdadera justicia es la justicia que se produce en los tribunales y en este caso que se puede producir en la corte. En este documento que presenta el fiscal, él hace todo un despliegue de argumentos, de doctrina y de jurisprudencia de la Corte Penal Internacional que descalifican por completo la petición de, del gobierno de Nicolás Maduro. Entre otras cosas, acude al informe que dio origen a la investigación, que fue el informe elaborado por los expertos
dentro de la Organización de Estados Americanos. En segundo lugar, a las exposiciones que han hecho reiteradamente altos comisionados de los derechos humanos de Naciones Unidas. En tercer lugar, al informe reciente de la misión para la determinación de los hechos, creada y que recibió un mandato de Naciones Unidas para realizar ese trabajo. Entonces, esto no deja lugar a dudas de ninguna especie. No existe en Venezuela ninguna justicia que sea, por supuesto, no hay justicia actual, pero ni siquiera hay un poder judicial que podamos pensar que en un futuro inmediato va a permitir que estos hechos se investiguen en Venezuela. Además, para la Corte lo que importa es lo que existe, lo que ha existido y lo que existe hoy. Yo no puedo llegar allá a la Corte a decirle a los magistrados que es que yo estoy organizando el Poder Judicial y dentro de 10 años nosotros vamos a tener una justicia excelente para juzgar esos hechos criminales. No, los hechos ocurrieron durante un tiempo determinado y de esos hechos hay que establecer responsabilidades. El documento es lapidario, descalifica, por supuesto, la actuación de la falta de independencia de los jueces venezolanos, la falta de imparcialidad de la justicia venezolana, la falta, incluso la parcialización de fiscales venezolanos. Y hay una cosa que es terrible, ¿no? Que simplemente señala que las investigaciones que se han realizado en Venezuela en ningún caso han involucrado a la cadena de mando. Y eso lo sabemos todos. La cadena de mando está ahí impune y sigue cometiendo crímenes. Entonces, este informe, esta petición que presenta el fiscal, pasa ahora a la sala de cuestiones preliminares, que es la que va a tener en sus manos la decisión de este asunto. Para todos los venezolanos que hemos trabajado en esto es un paso más adelante. No nos creamos no, fantasía, no. Hay que ir paso a paso, pero avanzando. O sea, en algún momento la justicia alcanzará a quienes han sido responsables de esa barbaridad de que en Venezuela, sin haber existido una guerra, sin haber existido un cataclismo, hayan tenido que salir huyendo 7 millones de personas, ¿no? Sí, me imagino que en la Corte están contestes de que hay una cantidad de consecuencias dramáticas producto del comportamiento del régimen a lo interno con sus opositores y con quienes le han adversado de manera lícita en las calles. Porque en democracia es racional que la gente reclame y proteste, pero no es racional que las autoridades y los funcionarios públicos repriman con la contundencia y con la gravedad con que lo han hecho, llegando a ubicarse inclusive en niveles de exterminio prácticamente. En muchos casos, el exterminio ha estado presente a través de métodos muy sofisticados, José Antonio. El régimen venezolano se especializó en lo criminal, ¿no? Primero empezaron persiguiendo al opositor, encarcelándolo, torturándolo, matándolo. Pero en los últimos años ha habido hemos pegado un salto cualitativo en cuanto a la capacidad para hacerle daño a la oposición política, ¿no? Que ha sido la privación intencional de alimentos y medicina, el ataque que se ha cometido contra, contra las personas mayores, contra quienes necesitaban un tratamiento para una enfermedad terminal en los hospitales, la privación de alimentos,
gente buscando comida en la calle, porque en los basureros, porque no tenía la posibilidad de encontrar qué llevarse a la boca. O sea, eso ha sido producto de una estrategia política para obligar al opositor, al que se resistía y no estaba de acuerdo con el régimen, a ser desplazado y salir del país, ¿no? William, el estrangulamiento de las tribunas abiertas y libres para que la gente exprese su inconformidad y reclame sus derechos, la libertad de expresión, otro derecho humano que a diario y todavía recientemente, en las últimas semanas, 80 y tantas estaciones cerradas. Yo me imagino que la Corte Penal Internacional también evalúa objetivamente esos factores dentro de los que ya están de alguna manera plasmados en los expedientes. Esa es una cosa adicional que si se averigua, se Así, concluye que definitivamente el régimen no ha abandonado su pretensión de someter a la gente por la fuerza y con todas las restricciones habidas y por haber, y en consecuencia el juicio tiene que proceder. así es, así es. El análisis que se hace en La Haya es un análisis muy, muy amplio. Eh, Cuando el examen preliminar se inicia sobre el análisis de caso país y se estudia toda la situación política, social y económica del país. Y a nadie se le escapa que los instrumentos que se han utilizado para la persecución política, bueno, pues han sido muy diversos. Y entre ellos está el silenciar al opositor, en eh, suprimir la libertad de expresión, en censurar los medios de comunicación, en cerrar estaciones de televisión y de radio, en confiscar prensa escrita. O sea, ha habido múltiples casos en los que eso se ha producido, ¿no? Sí, ahora cuando me hablaste de la ayuda humanitaria, ese factor está determinado como una violación de derecho humano universal, de lesa humanidad. Y el régimen en todo momento se negó a reconocer que había una crisis humanitaria, pero ya la ha aceptado prácticamente porque hasta los mismos funcionarios se les ha oído últimamente invocar apoyo para resolver ciertas situaciones a lo interno desde el punto de vista de la alimentación y de otros servicios. Entonces sí Mira, había una crisis con naturaleza de crisis humanitaria que la negaron siempre y hoy día ya la han reconocido. En consecuencia, me imagino que eso también debe ser considerado dentro del marco que evalúa la Fiscalía para proceder en la Corte Penal Internacional, ¿no? bueno, esta es una parte, sabes que hay muchos crímenes, o sea, la Corte, creo que ya te lo he contado en una oportunidad, el 19 de julio de este año me envió una comunicación dando respuesta a una petición que yo había hecho para tratar de ampliar el marco material de los crímenes que se habían cometido en Venezuela, porque la señora Bensouda solo hablaba de detenciones, tortura, ataque, violencia sexual y persecución. Y resulta que dejaba fuera el asesinato, dejaba fuera los desplazamientos forzosos, dejaba fuera el exterminio. Y el 19 de julio de este año, la respuesta de la Fiscalía para mí nos dejó claro que el marco va a ser investigar todos los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela y que sean competencia de la Corte Penal Internacional a partir del 12 de febrero del año 2014, que era otro límite que también había dejado Bensouda. Bensouda hablaba del 2017 en adelante. Yo le pedí al fiscal que ampliara al 2004 porque se trata de un crimen continuado. Bueno, no lo ampliaron al 2004, pero sí al 2014, a partir del 2014. O sea, abraza todo el gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Ok. Ahora, todas estas averiguaciones y exposiciones ante la Corte Penal Internacional, de alguna manera también se pueden catalogar vinculantes con el Estatuto de Roma y la violación
y los hechos de corrupción notorios y evidentes que se han puesto de manifiesto a lo largo de todo este periodo del chavismo para acá? Mira, es obvio, aunque el Estatuto de Roma tiene un marco especial para los delitos y los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, para la agresión, ¿verdad? Y para el genocidio, es obvio que hay una cantidad de crímenes conexos Ujú. que se han llevado a cabo para permitir que los actores y los responsables de los crímenes de lesa humanidad se mantuvieran en el poder. O sea, ellos se han mantenido de esta manera violenta en el ejercicio del poder porque eso les ha representado impresionantes beneficios económicos. Entonces, de alguna manera hay una conexión con esos delitos, pero en la Corte se investiga la responsabilidad penal cuando el resultado del crimen, en este caso, puede ser eh, o la muerte o las heridas o el daño grave a la salud, eh, la desaparición forzosa de la gente, la persecución, la cárcel indebida, ¿no? Contraria a los principios del derecho internacional, la violencia sexual. Estos son los tipos penales que va a investigar la Corte y en los cuales estos señores están comprometidos, ¿no? Hay una cadena de mando, existe una cadena de mando que se niega a dejar el poder, pero se han encontrado con una persona que yo creo que les va a hacer el futuro próximo bastante complicado. Ok. Al comienzo te decía cómo podemos vincular el mensaje cifrado que el presidente Petro en visita a Venezuela en su cara le dice a Maduro que tiene que esmerarse para regresar a la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Le está diciendo, de hecho, que está consciente de que se han cometido esas desviaciones a lo interno en su cara, ¿o no? Que desea, perdón, que no te escuché. Que desea que se haga lo conducente para que Venezuela regrese a la Comisión de los Derechos Humanos. Claro, claro. Cuando se lo dice, cuando se lo dice, de hecho, está poniendo de manifiesto que está al margen de ello, ha estado al margen de ello. Mira, José Antonio, yo tengo una opinión muy particular sobre esto, ¿no? Y sobre esa conversación, ¿no? Para mí no es más que una conversación entre pranes. O Mm. sea, Gustavo Petro es un hombre que eh, ejerció el terrorismo. O sea, no podemos olvidar que en el ataque del grupo al que pertenecía Gustavo Petro, murieron 100 personas en Bogotá, el ataque al Palacio de Justicia, entre ellas 11 magistrados de la justicia colombiana, ¿no? Entonces, Entonces, en esta conversación lo que hubo fue una pantomima, simple y llanamente. claro. Ellos son, nosotros tenemos Caimana del mismo expresiones, pozo, Caimana del mismo pozo. pues hacia allá iba, José Antonio. Nosotros tenemos expresiones muy populares, pero que son muy descriptivas de una realidad, ¿no? Son cocodrilos del mismo pozo. No va a venir este señor a dictarle a América el camino de la justicia, ¿no? Este señor que no ha pagado por aquel hecho oprobioso, ¿no? Entonces es tratar de darse oxígeno entre ellos, Pero continuar lo podrá engañando a hacer su pueblo. localmente, engañar localmente, pero a la instancia en Claro, la que estamos hablando, no. no. Además, sabes, José Antonio, esos crímenes de lesa humanidad no prescriben, no pueden ser objeto de acuerdos ni amnistías de ninguna especie, ¿ves? Ni de pactos, ni de negociaciones políticas. Aquí hay un proceso en marcha para determinar las responsabilidades de quienes han cometido esa tragedia contra el pueblo venezolano. Y redondeando Entonces, podemos decir, y eso va. perdón,
Y podemos redondear diciendo, y eso va. Bueno, va y cada vez va con más fuerza. Yo te invito, José Antonio, a que te leas ese documento de 62 páginas. ¿Seguro? Es muy, muy contundente. Seguro que sí. Bueno, William, sé que me has atendido en unas circunstancias de salud un poco adversas, está un poco Estoy ronco, fastidiado, es pero cierto. afortunadamente pues hemos hecho un buen programa, estamos dejando claro de que las jugarretas que puedan intentar hacer tanto Petro como Maduro y sus similares frente a lo que transcurre en la Corte Penal Internacional, simple y llanamente serán esos jugarretas porque en el fondo no tendrán nada que fundamentar y están expuestos a lo que ya sabemos que están expuestos y lo que hay es que darle tiempo al tiempo. Así que te agradezco Así es, mucho tu así es. compañía hoy en Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión. Mira, mira, Dime, José Antonio, muy breve. Yo comparo, aquí hace poco un volcán hizo erupción en las Islas Canarias y echó lava. Y la lava avanzaba y todos los días avanzaba. Y avanzaba centímetros, 10, 20, tardó mucho en avanzar, pero avanzaba de una manera indetenible hasta que llegó al mar. Con esto va a pasar algo parecido. ok, buena Bueno, esa para evidenciarlo. Bueno, William Cárdenas, agradecidísimo por estar con nosotros en esta alianza hemisférica a través de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, Benamérica y la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, dejando por sentado que la justicia es la justicia y habrá de prevalecer, quieran o no, los que la han violentado y los que le acompañan. Un así abrazo. es. Un abrazo, José Antonio. Muchas Gracias. gracias. Sin fronteras, sin barreras, la insular, Radio Victoria. Somos Noticias Radio Victoria, un equipo de periodistas y profesionales certificados para la comunicación del día a día. Noticias Radio Victoria, Ojo con Eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Escúchanos de lunes a viernes por nuestras emisoras aliadas. Estamos en Instagram, @Ojo con Eso TV.